RCTV Internacional presenta Terremotos. La casa se venía así, parecía que la tierra se iba a abrir. Corriendo hemos salido, como caían los terrones sobre de uno, que uno se paraba cayendo, todas las cosas me han quebrado, el televisor se ha caído al suelo. Toda su casa prácticamente está destruida. Todo está destruido, como está dentro de mi cuarto, que este de acá es mi hermano, todito se ha caído. Terremoto, movimiento brusco de la Tierra causado por una liberación de energía que se ha acumulado durante un largo tiempo. Se produce por un movimiento de placas tectónicas de la Tierra. Sí, estaban mis hermanos, pero todos salieron corriendo y mi hijita salió a último y le cayó la pared. Yo estaba trabajando con mi esposo. Terremoto, palabra que rompe el silencio para significar tragedia, desastre, terror. Hoy Alerta aborda la crisis que vive el Perú, un país hermano que sufre las consecuencias de un reciente movimiento telúrico. Pero también le dice a Venezuela que esté alerta ante la eventual incidencia de un sismo que podría sacudirnos gravemente. El miércoles 15 de agosto, a las 6:41 de la tarde, hora Perú, un terremoto de 7.9 en la escala de Richter golpeó el territorio inca, teniendo como epicentro el mar, a 45 kilómetros de la región de Chincha Alta, a 110 kilómetros de Ica y a 150 kilómetros de Lima, la capital. El sacudón se prolongó durante 2 minutos, causando destrozos, en su mayoría en las ciudades al sur del país andino. Lo seguiría poco después una réplica de 7.5. El país entró en emergencia de inmediato. También se activaría, aunque solo por algunas horas, el alerta de tsunami en esa nación y en otras vecinas. El mar se adentró en la costa peruana, pero sin mayores consecuencias. Justo yo estaba mirando televisión en el segundo piso de mi casa y estaba sentado en la cama y empezó un remesón despacito, que las cosas solamente se movieron, dije, pues parará seguro, pero después cuando yo seguía mirando televisión empezó a remecerse horrible, que yo estaba bajando justo por la escalera y la luna de la escalera reventó encima mío. ¿En qué momento se salió el mar? Eso salió en la noche, como a las 7, 8 de la noche. Y tú que vives aquí, toda esta zona, normalmente ¿qué podíamos encontrar aquí ahora donde está ese automóvil hundido y otro también al fondo? Era pura tierra, pura tierra. Así arena con conchas, todo eso. Nos encontramos en Tambo de Mora. Lo que ustedes están viendo es el mar que se ubica por lo menos 10 cuadras de la población. El agua llegó hasta este afirmado y lo sobrepasó, llegando hasta las zonas de cultivo que aún permanecen húmedas. Comenzaba la cuenta regresiva para el rescate de víctimas, que se incrementaban, como suele ocurrir con los sismos, al paso de las horas con la remoción de escombros. Se han caído casas, hay familias que no tienen nada que comer, ni agua siquiera, están durmiendo así en la tierra. Por favor, quiero que entiendan, mi reina, Pisco no es la plaza de armas, vayan a los alrededores, centralícense usted. ¿Qué es lo que les falta? Nos falta todo, no tenemos ayuda de nada, no hay carpa, agua, no hay niños, alimentos. Mira, que ha llegado por ahí a repartir por otros sectores. Por favor, que a la García, ¿cómo estaba, pues, señorita, por favor? Ha habido 4 iglesias afectadas, 2 hoteles bastante afectados, 2 colegios, hospitales colapsados, 4, y por el momento destruidos 4. Y esa es la información que nos está brindando la evaluación de daños hasta el momento. Como digo, y les vuelvo a repetir, la información todavía no se abarca toda la geografía que el sismo pueda haber afectado. Viviendas destruidas en total 16.669, ¿no?
y arrojan aproximadamente un total de unos entre 80 y 90.000 damnificados. En cuanto a viviendas afectadas, hay 52, edificios afectados 1 en Junín, heridos 829, fallecidos 437. Las casas de los sectores rurales, construidas en su mayoría con adobe, fueron las más afectadas. De estructuras como esas, fueron recuperados numerosos cadáveres. El presidente de Perú, Alan García, acudió a Pisco y evidenció los daños. Para los ataúdes, pero dicen por desgracia natural le dice que no condona la deuda del seguro. Necesito sepultar a mi familia, señor presidente. Tengo un policía finado en el hospital también. En el hospital también no hay finados y no hay cajones. Los cajones tenemos ese problema que la carretera está interrumpida, hijo. Hemos enviado 150 cajones, pero está interrumpida la carretera, estamos queriendo restablecer los puentes. Pero tenemos que protegerlos un poco para que no sufran. Mire esos niñitos, ¿de quién son? Los muertos por el sismo superaron los 500, los heridos los miles. Algunas edificaciones aparentemente estables también resultaron afectadas por la intensidad del terremoto. Entre estas, la sede del Ministerio de la Mujer en Lima. El edificio está un tanto rajado ya en varios pisos, especialmente en los pisos altos, y esa es la razón, se sintió un remesón fuerte y por esa situación es que la gente ha salido. Los organismos de salvamento trasladaron heridos y cuerpos, teniendo que sortear las deterioradas vías, entre ellas la de la Panamericana. Al problema por carencia de agua, cobijo y alimento, se sumaban el de la inseguridad propiciada por el caos de algunas zonas. Hace instantes ha habido tiroteos aquí en el mercado de Pisco. Como ustedes pueden ver, ha habido saqueo. Señora, ¿han saqueado todos sus tubérculos? Todo por la estera, rompiendo la estera. ¿Le han tumbado toda la estera? Sí, todo lo han roto. Todo. ¿Cuántos han sido? No, bastante, toda la gente delincuente de Alameda ha venido y de la Esperanza, se lo han llevado las cosas. Estamos desesperados, no sé cómo nosotros le debemos a la gente y no sé cómo vamos a pagar todas estas deudas que nos han dañado a la gente. ¿Verdad? ¿Cuánto ha perdido acá, señor? He perdido como 6.000 soles todo total, se lo han llevado, entre maíz, trigo, papa, cebolla, camote. ¿También ha perdido mercadería, señora? Sí, también un poco hemos perdido mercadería. ¿El saqueo ha sido hoy día, el miércoles, jueves también ha habido problemas? No, ayer ha estado tranquilo, hoy día ha sido más grave, más problemas hubo hoy día. Vamos a avanzar a otros puestos. Recién el ejército ha venido a poner orden a esta zona. Señor, ¿a usted también le saquearon? ¿Qué ha perdido usted, señor? ¿Qué le No, acá la vecina, sus cosas de valor. Todito, arroz, azúcar, han tirado las puertas, las han abierto. Y a la señora también, a punta, patadas, han abierto arroz, azúcar, todo lo que han encontrado. ¿De un momento a otro? De un momento a otro. ¿Cuánto ha perdido, señora? ¿Cuánto se podría decir, señorita? Porque usted sabe que uno tiene mercadería y todos hemos perdido arroces. No hemos podido con ellos. Incluso de esta cárcel, que resultó severamente afectada, se fugaron 600 reclusos, de los que solo fueron recapturados 30. El presidente Alan García prometía, en medio del desastre, mano dura al AMPA. Vamos a tener además la posibilidad de contar con personal que impida cualquier desorden, cualquier acto de pillaje. La población, y yo lo comprendo en su desesperación, en su ansiedad, o algunos aprovechando de esa circunstancia, pues intentan tomar cosas ajenas, levantar cosas de las tiendas, creyendo que no va a haber apoyo. No hay que caer tampoco en desesperaciones exageradas, sabiendo que el Estado está presente y que nadie va a morir de sed y nadie va a morir de hambre. Al regreso, evidenciaremos que no era la primera vez que Perú se enfrentaba a una crisis similar
y que de sus anteriores experiencias sísmicas han surgido aprendizajes. Al regreso. Porque somos un país de terremotos, no es novedad para nosotros, pero claro, cuando viene esta catástrofe requiere la conjunción de esfuerzos. Y más adelante. Siento rabia y dolor, porque no pensé que Dios me quitara a mi hija de esa manera. Terremotos. Alto Pana. Terremotos. A la muerte y labores de rescate de heridos siguió el forzado mantenimiento de miles de damnificados, muchos de ellos en medio de vías de difícil acceso. Queremos que por favor nos ayuden, no den un apoyo a nosotros. Todavía ninguna autoridad viene a brindarle ayuda. Nadie ha venido todavía, señor. Por favor le pido que nos apoye con algo. Vivo en Fonal San Martín y ahí todas las casas han caído, todo, y no nos ayuda con nada. Nosotros necesitamos ayuda. ¿Cómo logró salvarse usted con su criatura? Cuénteme, en el preciso instante del sismo. Fue horrible, yo me encontraba sola, mi esposa estaba trabajando. Y ¿Qué pudo hacer para salvar a esta criatura? ¿Qué tiempo tiene ella? ella tiene 8 meses. ¿Cargándola en brazos? Sí, en brazos. Corriendo cuando caía todo alrededor seguramente. Sí. Es que me siento nerviosa, de verdad que no lo puedo creer. Todo se le ha dificultado en demasía a quienes viven ahora del sustento dado por terceros. Ayer por un bidoncito de agua nos hemos tenido que pelear. Han venido en camión, se lo llevaban para otros lados y a nosotros nos ignoraron. No hemos almorzado ayer. ¿Usted se ha quedado sin casa? Señor, yo soy de Lima, no tengo familia acá. No hay nadie en la pared, todos nos han caído. Porque salvar a mi hija, me ha caído a la pared, a mí, a mi hijita. ¿Cómo hizo para salvar a su criatura? Tuve que ponerme yo, se ve mi espalda como está morateada, embolada por salvar a mi hija. Señor, no tengo a nadie, no nos han dado ni frazada, la frazada es lo que hemos rescatado. Por correr, por salir desesperados. La ayuda humanitaria surgió desde muchas latitudes. Latinoamérica abrió sus manos a la nación hermana. Frente a una tragedia, la comunidad internacional y la solidaridad humana se ha hecho presente a través de donaciones, tanto en especie como económicas. Creo que frente a la tragedia se yergue este sentimiento de humanidad. Nos ha permitido recibir donativos desde niños que han donado sus propios juguetes y sus propios objetos, hasta señoras que tenían dificultad para bajar de sus automóviles por la demasiada edad. Nosotros estamos dentro de esta dicotomía de sentimientos complacidos por la reacción de los venezolanos y peruanos, de toda la ciudadanía. Chicos universitarios de la UCB y de otras universidades haciendo cadena para cargar al camión, clasificando, pegando, dando cuenta, recibiendo. Realmente para nosotros, dentro de nuestro dolor, porque uno siente dolor cuando ve que los hermanos han fallecido, se reconforta y ve la solidaridad humana. En medio del desastre que azota el Perú, surgen muchas preguntas. Si el sismo inicial fue de 7,9 grados en la escala de Richter, ¿qué hizo que este desastre no fuera mayor? ¿Y por qué el número de las víctimas no aumentó? Quizás la cultura sísmica de prevención en Perú supera a la de Venezuela. Saque usted sus propias conclusiones. Un terremoto de 6 grados en la escala de Richter ya es destructivo. El del Perú tuvo casi 8. Un país puede estar preparado para un sismo. Jamás preparado al 100% para un sismo de esta magnitud. Porque sería muy fácil entonces decir de que nadie moriría. Pero es imposible. Un sismo de 8 puntos en escala de Richter es absolutamente destructivo. No obstante,
a lo impredecible de los terremotos. Para el peruano común, estar alerta frente a los movimientos tectónicos es una actitud frecuente. Podría decirse que la realidad sísmica no es novedad para ninguno de ellos. En Lima no ha tenido mayor trascendencia porque precisamente como somos una tierra sumamente sísmica, ya, hacía por lo menos 50 años que los decretos en Lima para la construcción son sumamente rigurosos. Entonces la mayoría de las construcciones son antisísmicas. Si no, como lo dijo el presidente Alan García anoche y hoy en la mañana lo voy a repetir, de no haber sido así, la desgracia hubiera sido pero de miles. Por eso aquí se ha dejado sentir en el departamento al sur de Lima, que es el departamento de Ica, donde hay viviendas, por supuesto, de condición precaria. Por eso es que ahí han habido los muertos. Pero de no haber sido Lima, como digo, sumamente estricta con las construcciones antisísmicas, hubiera sido terrible. Yo he oído contar a mi familia, a mi abuelita, a mi papá, a todo el mundo. Han habido en Lima terremotos terribles. Y estamos acostumbrados. En Lima, por lo menos, cada año hay 13, 14 temblores. No es que temblores que nos enteramos porque oímos la noticia, no. Es que temblores que se dejan sentir, 3 y 4 grados. La razón ante tal comportamiento resulta evidente. En el país se cuenta con registros de movimientos telúricos que datan desde el año 1582. Con el del pasado 15 de agosto, ascienden a 13 los sacudones de importancia registrados en ese país desde 1940. El anterior al del presente fue el de Moquegua, de menor intensidad, ocurrido en octubre del 2005. Perú tiene este comportamiento sísmico por la fricción entre las placas tectónicas de Nazca y Suramérica. Se trata de un país con la atención puesta en la mitigación de efectos de estos fenómenos. Hay mucha organización, felizmente, han sido suspendidas hoy día las clases en todos los colegios de Lima y el presidente ha indicado una revisión a fondo de todos los locales escolares, tanto del Estado como los particulares también, para prevenir, porque parece mentira. Puede quedarse una cosa entera y a lo mejor es endeble y en cualquier momento se puede caer, ¿no? Sobre todo una cosa, que después del movimiento fuerte hay lo que se llama réplicas. El terremoto anoche ha sido entre las 6 y las 7 y a las 9, vi en la televisión, ya habían habido 3 réplicas. Las ciudades que han sufrido mayormente la catástrofe son las ciudades antiguas, construidas de adobe. Preocupados por la relación directa entre la mampostería deficiente con la muerte por terremotos, Perú ha avanzado en los correctivos para mitigar los daños. Bajo esta premisa, estudian las viviendas populares y determinan la capacidad de resistencia que tienen las edificaciones frente a los sismos. En la Universidad Nacional de Ingeniería de Perú realizan estudios con el fin de prevenir destrucción. La máquina vibradora nos permite a nosotros conocer la respuesta sísmica de las estructuras frente al movimiento telúrico. Este pequeño modelo muestra una estructura que no tiene ningún refuerzo. Ustedes ven, no tiene columna, viga, absoluto. Tienen planes de ejecución para reforzar las viviendas populares. Tienen que colocar elementos de madera, ¿no?, en las esquinas, colocar un elemento de madera collar horizontal, sea a nivel como lo que vendría a ser una viga, digamos. Como una viga. Como una viga. Luego los elementos van a ser cubiertos, ¿no?, por esta fibra. La fibra en las esquinas puede doblar. Correcto. Y coserse, ¿no? Correcto. O puede tenerse algún tipo de que son esas bolsas de alimento balanceado. De arroz, claro. Esa fibra. No, lo que hacemos es usar un reciclado. Se estudian y se analizan los materiales. Se establecen las variables que permitirían disminuir los daños por el terremoto. Y de esas evaluaciones, en Perú, como en muchos otros países interesados en evitar muertes por este tipo de desastres, surgen normas coherentes para el levantamiento de todo tipo de viviendas, tanto humildes como de mayores recursos. Existen métodos para estimar la vulnerabilidad de las estructuras, basados en criterios de la sismoresistencia, de nuestra ley, que es el Código de Diseño Sismorresistente. Estos golpes nos sacuden,
pero creo que nunca podremos tener una previsión total, aún los países más adelantados. Pero siempre es bueno tener presente que puede ocurrir en otra oportunidad y estar precavidos, prevenidos y educados para ello. ¿Ha escuchado usted alguna vez sobre normas para la construcción de edificaciones sismorresistentes? ¿O ha escuchado sobre mejoras y el reforzamiento de viviendas populares? ¿Está usted preparado para afrontar un terremoto en Venezuela? Al regreso hablaremos sobre la Venezuela sísmica, una que no parece estar preparada para estos desastres naturales. Al regreso. Los gritos de dolor de los familiares se le quedan a uno durante años atrapados en el cerebro. Eso es muy difícil de asimilar, sobre todo cuando sabes que muchos de esos muertos fueron por irresponsabilidad de alguien que nunca va a pagar. Terremotos. ¡Alto Pana! Terremotos. Devastadas quedaron las calles de Cariaco, zona del oriente de Venezuela, después de un sismo ocurrido el 9 de julio de 1997. Las calles con grietas, casas y edificios destruidos, el lamentable saldo de 73 familias enlutadas y más de 530 heridos, fueron todos a consecuencia de este terrible terremoto. El último terremoto ocurrido en Venezuela tuvo lugar en el estado Sucre, al nororiente del país, y registró una intensidad de 6,9 en la escala de Richter. Se sintió también en Monagas, Miranda, Caracas y en la isla de Trinidad y Tobago. Pero donde azotó con furia fue en la humilde población de Cariaco, donde tuvo su epicentro. Este barrio se vino hacia acá y la guardia lo echaba para allá porque la gente de este barrio quería ayudar y nunca nos dejaron ayudar. Esperábamos hasta cierta hora y ya eran las 9 de la noche y nosotros desesperados hasta lo último que supimos que era él. Encontramos un cuaderno, el boletín y una gorra en la mano, pero no se le veía el rostro, estaba pisado. No era la primera vez que el estado Sucre vivía una tragedia de estas proporciones. Hay registros de sismos en la región desde 1530. Particularmente devastador resultó el de 1929, que dejó más de 100 muertos y 3.000 viviendas destruidas. Es difícil creer que en este momento yo estoy en una placa tectónica y el ingeniero Fernando de Santis, encargado de Fumbisis, para todo lo que tiene que ver con los estudios de este fenómeno sísmico, está en otra placa tectónica. Llegamos de primero, fuimos el primer equipo de televisión venezolano que estaba en Cumaná y posteriormente fuimos el primer equipo de televisión venezolano que llegó a Cariaco. Hoy se produjeron distintos hallazgos aquí en Cumaná. Del edificio Miramar fueron rescatados 4 cadáveres. En Cumaná, la capital sucrense, varias edificaciones resultaron con fallas estructurales, pero el edificio Miramar fue la única edificación que se desplomó. En ella murieron 33 personas. Todo ese tiempo que tuvimos ahí lo tuvimos rezando, pidiéndole a Dios, clamándonos a Dios que nos salvara. Llegamos de una vez al edificio Miramar y fue bastante duro ver cómo toda una estructura había colapsado. Y en medio de los escombros y de la estructura habían objetos que impactaban, porque si ves un zapato, tú dices aquí estuvo una persona. Son restos de personas lo que estás viendo allí. Y si veías un juguete, una imagen de algún adorno de Navidad, tú decías, por aquí también estuvo un niño. Entonces era muy duro ver esa situación que se estaba viviendo allí. El mayor índice de destrucción lo tuvo Cariaco, tanto por contar con el punto de mayor fuerza del sismo, como por las deficiencias de sus estructuras. Estamos entiendo sobre la propia falla del pilar. Sí, efectivamente desde hace más de 2 días estamos evaluando la ruptura de superficie que marca el límite exacto entre la placa del Caribe, donde yo estoy parado en este momento, y la placa suramericana, donde está parado David, del otro lado. Como se puede ver, es una ruptura bastante clara que hemos venido siguiendo por más de 30 kilómetros, está entre el muelle de Cariaco y la población de Casanay. Para que con este mapa, ingeniero, nos explique lo que ocurrió con este sismo en el oriente del país. Bueno, la causa de este terremoto es evidentemente la falla del pilar y es lo que le vamos a mostrar en este mapa. Actualmente nos encontramos en la población de Terranova,
Estamos en este punto donde ustedes pudieron ver la ruptura de la carretera atravesada por la falla. La falla del Pilar es una de las más activas en Venezuela. La capa asfáltica no fue lo único que se rompió ese 9 de julio. Me impactó ver la tierra dividida en dos, pero no solo era la tierra y la carretera dividida en dos, el terreno y las matas divididas en dos, sino casas divididas en dos, en lo que es la falla de Cariaco. Atravesó o rompió cemento, estructura de paredes, techo y todo lo que conseguía a su paso esa falla. Entrabas a una casa y podías ver a través de ella todas las casas hasta el final veías como la luz al final del camino, y era que toda esa falla atravesaba toda esa serie de casas hasta el final. Entonces es impresionante como la naturaleza o lo que puede pasar en la naturaleza que el hombre no prevé. Construyeron esas casas allí y no se dieron cuenta que esas casas estaban en sitio, o si sabían que estaban en sitio sísmico, no tomaron ninguna medida. Y hay responsabilidades por parte de los que construyeron los edificios, hacer las sanciones, no dejarlo en el tiempo, como es lo que normalmente ocurre. Asumir su responsabilidad como debe ser, no asumir por los reales, no importa, yo te lo calculo, le firmo los papeles y ya está, y se acabó. Y el problema es después, la calidad de los materiales que no fueron considerados. Pudiéramos hablar de una mala armadura de los aceros. O sea, hay muchas variables que yo creo que eso lo determina una investigación. Los testimoniales eran realmente desgarradores e impresionantes sobre lo que fue la fuerza del terremoto y sobre lo que la gente vivió. Me recuerdo que había pescadores que decían que el mar se había alejado y que ellos salieron corriendo pensando que se les iba a devolver una ola gigantesca. El mar se retiró hacia allá y el río se fue hacia allá y se abrió completo. Entonces ahí no quedó nada. Esto tampoco era la primera vez que sucedía. Hay registros de que ocurrió un maremoto en Cumaná en 1929. Durante el anterior sismo de gran intensidad en la entidad, la experiencia sirvió para aprender. Y también era duro ver los pocos recursos con los que contaba la gente que estaba trabajando en ese momento. Los bomberos de Cumaná era una pala para trabajar y picos. No existía nada de estos instrumentos de ahora de cortes o de trabajo en estructuras confinadas. Sencillamente tuvieron que esperar a que llegaran los bomberos de Caracas y el grupo de tarea que venía desde Caracas para poder empezar a trabajar de una forma ordenada. De resto era pico y pala, intentando ver si debajo había algún tipo de persona que estuviese con vida y establecer el rescate. La otra área es preparar 50 hombres, tan concreto como eso es la vida. 50 hombres y equipar esos 50 hombres con estos equipos de fibra óptica que penetran las áreas que están derrumbadas, con bolsas y globos que levanten grandes toneladas de cosas de esta naturaleza, con sistemas que permitan oxigenaciones abajo. Todos estos equipos y preparación de 50 hombres que puedan viajar a Japón, que puedan viajar a países que tienen alta experiencia sobre la materia y que le permita también al país disponer desde Sucre un contingente para cualquier situación que se nos presente, porque nosotros tenemos la falla de Boconó que afecta a los Andes, tenemos la falla que afecta a Caracas y tenemos la falla del Pilar que nos afecta a nosotros. Yo me acuerdo que hasta el último día que nos quedamos allí cubriendo, cuando sacaban los cadáveres, todavía había esperanzas que una bebé, que una niña estuviera viva. Sin embargo, pues lamentablemente por todo lo que ya conocemos, lo que significa un terremoto de esa magnitud y lo que significa una estructura no hecha para resistir un sismo, pues no hubo vida debajo de esos escombros. Las imágenes de la gente que se acerca corriendo y en medio de escombros, pues, y de la desesperación intenta hurgar para encontrar a sus seres queridos. Me acuerdo un padre que había salido en ese instante a comprar algo y tenía a su esposa y a sus 2 bebés allí, y nosotros vivimos hasta el último instante que rescataron a los 2 hermanitos abrazados, el cadáver de los 2 hermanitos abrazados del edificio Miramar en Cumaná. Cuando ya estaba en Cariaco y la gente me contaba sobre cómo se había movido la tierra, sobre el tremendo ruido que sonó en ese momento, sobre la luz en el cielo, porque decía que fue como un rayo, como si un rayo los partiera en dos. Siempre el testimonio del ruido que genera el terremoto en el momento en el que está sucediendo también es algo desgarrador. ¿Por qué tanto ruido? ¿Por qué tanto horror ante la manera peculiar del sonido del sismo? El ruido no es más que la vibración de las cosas. El ruido es el producto de la vibración de cosas. Y evidentemente cuando usted ve que esta ruptura se produjo a lo largo de 30 kilómetros, y estamos estimando 10 kilómetros de profundidad, estamos hablando de 300 kilómetros de roca rompiendo.
O sea, que eso es realmente todo un derroche de energía, o sea, desde ese punto de vista es un derroche de energía superior incluso a la energía que pueda producir una bomba atómica. Según una crónica de desastres de la Organización Panamericana de Salud, de los 445 planteles del Estado, 381 resultaron afectados. Un impacto muy grande, porque es ver a compatriotas, y en el caso del Liceo Raimundo Martínez Centeno, donde yo estuve reportando durante muchísimo tiempo, era ver los cadáveres de jóvenes, de futuros bachilleres atrapados debajo de los escombros, sencillamente porque en este país no hay cultura sísmica. No lo había hace 10 años, no la hay ahora. Los estudiantes no supieron qué hacer. Y una de las cosas más impactantes, y eso está en imágenes, es que la primera planta del Liceo Raimundo Martínez Centeno quedó sobre los pupitres. Los pupitres aguantaron la planta. Si los muchachos hubiesen sabido qué hacer, se quedaban debajo de sus pupitres y los 38 jóvenes que murieron en ese liceo no hubiesen fallecido. La mayoría murieron aplastados intentando correr de forma desorganizada, porque pese a que era una ciudad, un pequeño poblado, una zona sísmica, nadie les había dicho a ellos qué hacer en el caso de un terremoto como el que se presentó. Rabia y dolor, porque yo no pensé que Dios me quitara a mi hijo así, de esa manera. Porque mi hijo salió bien de mi casa y a lo último ni lo vi porque me lo trajeron con la urna sellada. Así que lo que siento es rabia, dolor y de todo. De la estela de destrucción y muerte que nos dejó el terremoto de Cariaco y que enlutó a los venezolanos, no podemos olvidar a los 20 estudiantes quienes murieron en el Liceo Raimundo Martínez Centeno y en la Escuela Valentín Valiente. Tampoco podemos olvidar ese acto heroico de la profesora Madeleine Guzmán, quien trató de salvar a 3 infantes y perdió su vida. Yo estaba aquí en la casa con los niños, ¿entiendes? Ellos estudiaban con ella y ese día no se lo llevó. Cuando pues, la casa también se nos cayó y entonces yo después que saco a los niños de la casa, yo le digo a mi hermana, ¿qué pasará? Que madre no ha venido a saber de los muchachos, ya tiene tiempo. En eso pasa un carro y nos dice que la escuela se vino abajo. Entonces consigo una niñita que está llorando y dice, mi maestra quedó pisada cuando fue a sacar a los alumnos. Ustedes posiblemente han estado muy ocupados viendo las consecuencias del desastre, no han tenido tiempo para ver las cosas positivas. En el caso del Grupo Escolar República de Haití y el JJ Martínez en Carúpano, donde en República de Haití se cae una parte del edificio, pero los niñitos salieron en orden, en fila india y por su lugar donde tenía menos riesgo, porque han recibido desde 1993 un programa de 63 escuelas, un programa de educación de prevención de riesgo sísmico. En este plantel hubo vida inocente, confiada. ¿Cómo no estarlo en un colegio de tu pueblo? Un pueblo del oriente venezolano, en una zona sísmica. A mí el terremoto de Cariaco me acompañó mucho tiempo. Y me acompañó mucho tiempo porque el Liceo Raimundo Martínez Centeno siempre va a estar en mi corazón. El llanto de los familiares, el trabajo tan impresionante de los bomberos de Caracas para rescatar los cuerpos debajo de la estructura, la mezcla de rabia, de darse cuenta que la estructura no contaba con ningún tipo de garantía frente a una zona sísmica, y luego eran muchachos que estaban a punto de graduarse de bachiller, ya estaban en procesos de las fiestas, de los ahorros, los testimonios de dolor de los sobrevivientes y los gritos de dolor de los familiares se le quedan a uno durante años atrapados en el cerebro. Eso es muy difícil de asimilar, sobre todo cuando sabes que muchos de esos muertos fueron por irresponsabilidad de alguien que nunca va a pagar. Cariaco, 10 años después. Con todo el recurso que según mandaron, esto te ha quedado bastante, ¿entiendes? Las calles no sirven, ¿entiendes? Según tenemos entendido que el recurso que se recogió para Cariaco fue bastante grande. ¿En qué mano quedó? Bueno, no lo sabemos nosotros. Pero pues, sí, según con todo lo que mandaron, Cariaco podría estar, bueno, una ciudad completa. Pero aquí falta mucho todavía por hacer.
producto del terremoto, gracias a Dios, eso sirvió para que el hospital, que en aquel entonces todas las operatividades de emergencia se hicieron rudimentariamente en el hospital, los bomberos igual. Eso sirvió para aquel entonces que se equipara bien el hospital y que se equipara el cuerpo de bomberos. Nosotros, ¿qué queremos con esto? Que no tenga que volvernos a pasar otra desgracia como la que nos pasó hace 10 años para que vuelvan otra vez su mirada hacia Rivero. Aprovechamos la ocasión, de verdad, de todo corazón, en nombre de toda la población de Cariaco y del municipio de Rivero y del estado de Sucre, porque los medios de comunicación fueron fundamentales para aquel momento. Se me quiebra un poco la voz porque en ese momento vivido recordamos cosas muy lamentables. Entonces, por favor, gracias a los medios de comunicación y al pueblo de Venezuela, pero pedimos al gobierno, por favor, vuelque la mano hacia Cariaco, hacia Rivero, porque nos estamos necesitando. Al regreso. La naturaleza cuando decide actuar es una cosa que realmente el ser humano nos paralizamos. Y más adelante. No nos alarmemos, pero sí preparémonos, porque el sismo, los sismos en Venezuela son un hecho real. Terremotos. Alto Pana. Terremotos. El 29 de julio de 1967, mientras Caracas celebraba sus fiestas cuatricentenarias, un violento terremoto sacudió la tierra. Su ola expansiva abarcaba las zonas del litoral central, Los Palos Grandes y Altamira. En 35 segundos murieron más de 300 personas. Alrededor de 2.000 quedaron heridas. Y los daños materiales ascendieron a 450 millones de bolívares para la época. A las 8:02 de la noche de ese 29 de julio de 1967, una emisora radial captaría el sonido del sismo, de 6.3 en la escala de Richter, desde una cabina de edición que había dejado un micrófono abierto. Lo que escucharán fue lo que se captó durante 35 segundos de terror y destrucción. Realmente recuerdo y siempre ha estado presente en mí el ruido, el ruido tan espantoso, no solamente del movimiento telúrico, sino de los escombros, de las paredes cayéndose y los gritos de la gente. Esos son recuerdos y vivencias que todavía los tengo muy frescos, son terribles. Yo iba bajando en un carrito Falcón que tenía yo y de repente siento como si había caído en una bajada y digo, se me fue un caucho y me bajo y vi que se habían parado como 4 carros delante de mí con el mismo fenómeno. Un sonido como de un sonajero, pero no de metal, sino como de madera. Es un sonido feo, es sobrecogedor. La naturaleza cuando decide actuar es una cosa que realmente el ser humano nos paralizamos, porque es muy difícil no sentir miedo y no entrar en pánico. Cuando de golpe empezamos a sentir un ruido como una carrera de locomotoras y todo el mundo echó a correr y yo me quedé en el bar, con el dueño del bar. Entonces, esto sucedió varios minutos y pues oí la bulla de la gente y nos dimos cuenta que era un terremoto. Eso movilizó a todo el departamento de prensa. Recuerdo que el terremoto fue pasada a las 8 de la noche. Yo no estaba en la emisora porque era sábado
estaba de descanso ese día. Estaba en un cine en Chacao. Creo que era el Cine Olimpo, que ya no existe. Y empezaron a proyectar la película y sentimos un ruido raro. Menos mal que había poca gente en el cine. Nos dimos cuenta que era un sismo y salimos corriendo. El carro mío estaba estacionado muy cerca, pero me asombré cuando miré a la calle, vi a tanta gente corriendo, gente que lloraba. Un señor todo asustado paró el carro en la calle, lo dejó con la puerta abierta y se fue, y dejó su carro y trancó el tránsito. Seguí hacia el túnel de la planicie y cuando llego justamente al peaje, porque antes se cobraba el peaje de aquí para allá, entonces veo que viene gente del cerro, terremoto. Le digo a los guardias, ¿puedo dar la vuelta aquí? Entonces sí, como no, doy la vuelta en U, me devuelvo y exactamente al pasar el túnel de la planicie, viene un señor con una mujer en estado y me dice, señor, lléveme a mi mujer a la maternidad, por favor, hágame la caridad. Y yo monté a la mujer en el asiento de atrás y justamente la mujer casi me da luz ahí, pero cuando llegué a la maternidad estaban todas las parturientas y todos los enfermos afuera. Subí al periódico, recogí la cámara y le di una vuelta a la manzana y encontré el primer muerto. Le había caído un aviso luminoso en la cabeza y parece que le fracturó el cráneo. La gente corriendo por todas partes y angustiada. Repito, no había luz y era difícil, era solamente las luces de los carros y las linternas y las velas que había en ese momento. Pero la desesperación de la gente era grande. La gente corría y la gente estaba desesperada porque sus familiares estaban desaparecidos. A muchos seres queridos, sí, amigos. Me golpeó muchísimo una compañerita de mi hijo Esteban, que eran compañeros de colegio y eran muy unidos. Y el día antes había estado aquí en mi casa merendando con Esteban. Y cuando llegamos a la puerta del edificio San José, no vimos sino escombros. Y a su madre en la puerta con el esposo, porque ellos habían salido y ella estaba con la muchacha que la cuidaba. Y el desespero de los padres al ver ese horror. Fue una cosa verdaderamente espeluznante ver todo un edificio caído como cayeron las torres aquellas de Nueva York. Exacto, que se cayeron uno sobre otro los ladrillos o no sé qué material tenía y era una ruma como de 8 metros, 4 metros de altura, ¿no? Y eso ya sabíamos que habían cadáveres allí. No hubo tantos muertos como realmente las consecuencias del terremoto en términos materiales fueron muy grandes. Y realmente, a pesar de que los edificios se cayeron, no hubo más pérdidas en vida por milagro. En total, más de 300 personas perdieron la vida. Se derrumbaron 8 edificios y 12 viviendas, y más de 900 estructuras entre casas y edificaciones resultaron con daños. Las pérdidas sumaban para la época lo que equivale a más de 100 millones de dólares. Las intensidades máximas del sismo se concentraron en el sector Los Palos Grandes, Altamira y La Floresta, en la capital y en Caraballeda, en el litoral central. Ver por televisión el rescate de las familias de Mansión Charaima, que todas eran familias amigas. Aquí vimos la célebre luz que se vio en Perú, que se iluminó el cielo. Los que vivimos el terremoto la vimos sobre el Ávila. ¿Cómo era esa luz? Es una luz como fosforescente, pero que tú no puedes decir que es un rayo, pero que ilumina el cielo. Es decir, como si tú de repente le pegas un foco al Ávila. ¿De qué color? Como una luz, ¿cómo te digo? Del color de un rayo. Tal vez son los gases que libera la naturaleza, no era amarilla, era una luz blanca. A pesar de que la capital del país había sufrido los embates de un terremoto en 1812, que diezmó la población en aquel entonces, para 1967 no existían normas especiales para edificaciones sismorresistentes en Venezuela.
y estas comenzaron a surgir tras este movimiento telúrico. No obstante, en pleno siglo XXI, la vulnerabilidad ante la amenaza continúa. ¿Se cumplen estas regulaciones para mitigar los daños? Ahí está el problema, que parcialmente se cumplen. Por ejemplo, hay una que no se cumple con su totalidad, que es que todas las edificaciones que sean construidas antes del 2001, importantes como escuelas, hospitales, deben ser evaluadas para hacerle lo que se llama una adecuación sismorresistente. Es decir, que esas estructuras soporten los sismos que son previstos en las nuevas normas, no en las normas viejas. Creo que no estamos preparados. Me duele decir esto porque uno cuando dice esto crea alarma. Pero en el municipio de Chacao nunca se ha debido permitir, después del terremoto, que se hicieran nuevas edificaciones con paredes de cristal y de espejos. Porque el día que la tierra vuelva a temblar, los muertos van a ser por los espejos y por las paredes de cristal de los edificios. La única norma que existe en Venezuela para la construcción de viviendas es la de concreto. La norma de concreto, y existen algunas, tal vez, regulaciones locales para eso. Pero como en otros países, que sería muy interesante que aquí se promoviera eso, en otros países existe unas regulaciones simples para las personas que construyen viviendas, para que haya alguna norma, pues, o alguna regulación donde haya una anarquía. En este momento en Venezuela no existe eso y eso se presta para anarquía. De ocurrir otro sismo en la capital, también puentes y hospitales podrían convertirse en ruinas. Los acueductos y puentes en Venezuela tienen dos problemas, ¿no? Un problema es que fueron construidos en la década de los 50, algunos 60 y 70, ¿no? Entonces eso los hace, pues, que las cargas con las cuales fueron proyectados eran cargas de aquella época, ¿no? Que han sido aumentando. Y por otra parte, es la sobrecarga que está ocurriendo. No hay control de carga en Venezuela, desafortunadamente, y los puentes están siendo sobrecargados, ¿no? Y finalmente también está el falta de mantenimiento de los puentes, ¿no? Asociado a la parte estructural, nos referimos a la parte sísmica. En Venezuela, como fueron construidos muchos puentes antes de la década de los 60, del 70, esos puentes no tienen lo que se llama los atacos sísmicos, o la vinculación sismorresistente. Esos puentes deben ser también evaluados, porque son puentes, la palabra es simplemente apoyados, se han puesto allí nada más, que ante un sismo, eso pasó en Kobe, se caen los tableros, ¿no? Que simplemente con un pequeño soporte que tenga lateralmente el puente se puede salvar ante un sismo, porque no se dañó por el sismo, sino fue que se cayó porque no estaban soportados los tableros. Entonces en Venezuela existen muchos puentes simplemente apoyados que deben ser revisados para simplemente colocarle una adecuación sismorresistente. Hay muchos hospitales que no han sido revisados, evidentemente. El gobierno, hay que reconocer que sí se está haciendo algunas revisiones, se están haciendo adecuaciones, profesionales están haciendo adecuaciones, tanto a nivel de FEDE como del Ministerio de Salud, pero creo que parece que es insuficiente. Suena contradictorio, pero el desastre por un terremoto, al parecer, podría ser mayor en el presente. Desafortunadamente, existe una gran posibilidad que el sismo ocurra. Y existe una gran posibilidad que ocurran muchas víctimas. Y eso el Estado debe estar consciente de eso. De hecho, Funvice está consciente de eso. Protección Civil está consciente de eso. No hemos aprendido la lección de que la naturaleza no avisa y que podemos tener un evento de ese tipo y que tal vez no estemos lo suficientemente preparados para ello. Al regreso, ¿qué podría mitigar los efectos de un sismo en Venezuela? Al regreso. El Estado tiene que actuar no solamente consolidando barrios, poniéndole cloacas, etcétera, sino en meter a la gente en que tiene que ser no solamente mejorar su casa, la fachada, sino tiene que tener un sistema resistente a sismo. Terremotos. Alto Pana. Terremotos. Después de estudiar las consecuencias que han traído los sismos y que han enlutado a numerosas familias venezolanas, además de las cuantiosas pérdidas materiales como consecuencia, Alerta hace una reflexión. ¿Estamos preparados en Venezuela para afrontar un terremoto? Aquí en Caracas se han observado, y en Venezuela a nivel general, fallas evidentemente en las casas informales que no tienen un sistema estructural para el sismo, ¿no? Donde el Estado tiene que actuar no solamente consolidando barrios, poniéndole cloacas, etcétera, sino en meter a la gente en que tiene que ser no solamente mejorar su casa, la fachada, sino tiene que tener un sistema
resistente al sismo, donde aquí hay planes que se están haciendo o se han hecho, pero con muy poco, digamos, penetración en la sociedad. Los sistemas constructivos que se utilizan en las viviendas, la parte estructural, ¿no? Es como una reserva energética, es decir, esa estructura, esas cabillas que van a colocar allí, tal vez un poquito más de lo que necesita para soportar las cargas muertas, el peso propio del edificio. Si no ocurre un sismo, quedan como una reserva. Entonces los gobiernos y las personas tienden a subvalorar eso y a pensar de que con unas dimensiones menores la casa soporta, y evidentemente soporta, y en torno a ese pensamiento es que están construidos la mayoría de los ranchos y las casas. Es decir, se coloca la mínima cantidad de material y de acero para soportar nada más a su peso. Pero los sismos son cargas horizontales, son cargas adicionales que ocurren eventualmente, se llaman cargas vivas, ¿no? O cargas móviles. Entonces esas cargas necesitan un sistema estructural que las soporte. Si la casa no lo tiene, pues evidentemente colapsa. Estamos trabajando para lograr estar preparados. No podemos afirmar que estamos preparados porque todavía puedes hacer un censo en la calle y preguntarle a la gente, ¿usted sabe si esto es un municipio sísmico, una ciudad sísmica, un país sísmico? Y probablemente no te da una respuesta concreta. Nosotros vemos y alertamos pues al gobierno nacional a que tome conciencia de que no se puede a las personas decirles que se les va a entregar materiales de construcción para que ellos mismos construyan sus viviendas sin ningún tipo de lineamiento técnico, ¿no? Eso ha sido peligroso. Eso ha causado muchos muertos a nivel mundial, lo podemos ver recientemente en Turquía, en el año 99 hubo más de 40.000 muertos, de los cuales se atribuyen una gran cantidad a las construcciones que se hicieron por ese tipo de método, o sea, pensando que se podía sustituir a los profesionales y al proyecto por simplemente dar a la gente materiales de construcción para que construyera su casa y soporta nada más el peso y no la parte sísmica, ¿no? Y en los barrios el gobierno tiene que empezar, porque esa es una gran responsabilidad que tiene el Estado, empezar a desalojar y a sustituir donde se pueda las estructuras vulnerables por casas que tengan sistemas por lo menos en alguna manera sismo resistente, que eso se puede hacer, eso tenemos mucho tiempo para hacerlo. Si no ocurre el sismo, afortunadamente, esperemos que no ocurra así en los próximos años, pero si ocurre un sismo en Venezuela, en este momento como estamos, hay muchos especialistas, incluso personas que han publicado artículos sobre esto, no estamos totalmente preparados para recibir. Pero el mismo hecho de identificar que si ocurre un terremoto, lo primero que va a caer es lo que tiene más alto, revisemos en nuestra casa qué tenemos en las alturas. Normalmente tenemos los floreros más pesados y más costosos, los materos más exquisitos, los ventanales más modernos, pero resulta que son poco seguros y que eso puede ser unas medidas que podamos atender antes de que ocurra el sismo. Vamos a los colegios y no revisamos las características de los salones y de la escuela donde inscribimos a nuestros hijos. Hay objetos pesados, altos, que pueden caerle encima. Esas son medidas que son muy sencillas, pero que la gente tiene que aprender a identificar, que probablemente la estructura donde se encuentra no colapse, pero que lo que le puede generar daño es que un objeto que esté alto le caiga encima. Nosotros hacemos un llamado a la colectividad nacional que cuando vaya a adquirir una casa o vaya a recibir una casa, que pregunte si esa casa es sismo resistente y que pregunte si donde él vive es una zona sísmica. Hay que tomar conciencia sobre el riesgo sismo resistente en Venezuela. Recordemos que en el año 1812 hubo un sismo en Venezuela que diezmó a la población. Diezmó quiere decir que falleció el 10% de la población de esa época. No nos alarmemos, pero sí preparémonos, porque los sismos en Venezuela son un hecho real, no son un hecho, es un hecho histórico. Hay toda una historia de los sismos que han ocurrido en Venezuela desde la época de la colonia y no podemos omitir esa realidad. No pensar siempre que el sismo lo único que puede ocurrir es un colapso estructural. ¿Por dónde pasan las redes de tuberías de gas, los cableados de electricidad? ¿Cuál es la característica de los árboles que tenemos en la calle? ¿Qué hay en la fachada de nuestros edificios que puedan desprenderse a la hora de un momento determinado? Identificar todos esos elementos, tomar medidas correctivas, son acciones que usted puede hacer antes de un terremoto que también pueden salvar vidas. Funcionario, ciudadano, mitigar los efectos de un sismo, salvar vidas de semejantes, de su familia o la suya propia. ¿No es acaso una tarea más que importante, urgente? ¿Esperaremos que nuevas tragedias ocurran sin aprender de las anteriores? ¿Aprovecharemos o no el tiempo que queda? Los desastres naturales no se pueden evitar. Lo que ocurrió una vez puede volver a suceder. Es necesario en Venezuela que exista una cultura preventiva,
buscando aminorar los daños materiales y tratando de evitar que existan pérdidas humanas a consecuencias de terremotos. Soy Alexandra Velandia, hasta un próximo Alerta.